Por ejemplo, no sé si te ha pasado que has tenido como algún momento de frustración donde no puedes tocar por X o Y razón. O sea, diario. O sea, eso okay. Me pasa diario. Lo que pasa es que también hay una mecánica que tu mente conforma, ¿no? La mente lo hace en el sentido de saber desbloquear las frustraciones. Es decir, no puedo por acá, me muevo para allá. Rápido. No me voy a quedar atrapado en algo que me lastima. Y yo creo que la vida es así también. La vida es exactamente igual, ¿no? Aprendes a que a veces por mucho que desees o que quieras algo o que quieras a alguien, no se puede, no se puede. Se acabó. No por es, aquí no es. Ok. ¿Verdad? Pero lo vamos aprendiendo poco a poco. Me encanta toda la energía que traes. ¡Hombre! No, Pepe es tremendo. Pepe es tremendo. Pues fíjate que yo había pensado mucho, o sea, desde que supe que íbamos a hacer esto, muchísimas yo gracias. traigo ya pensadas las más o menos qué cosas me gustaría mucho saber. Y pues un pequeño preámbulo es... Sí. Todos tenemos estas cosas que nos marcan Así en la es. vida. Cosas que consideramos mitológicas, ¿no? Así es. Literalmente el acordeón es un episodio. Sí. Y tu disco de Mozart es otro. Por ejemplo, ahí está, ¿no? y todos tenemos eso con lo que sea que hagamos, ¿no? Un recuerdo ahí que es fundamento de tu actividad, esto, ¿no? Y digamos, dentro de toda mi carrera, que fue de música clásica, a partir de los 17 años que yo entré a la escuela, pero antes fue diferente, entonces sí fue un transitar de una manera de hacerlo muy amateur, muy empíricamente, a lo opuesto, a entrar a un lugar donde las cosas son de una manera. Aquí te vamos a enseñar. Claro. Okay. Aquí te vamos a decir qué tienes que hacer, porque nosotros sabemos qué es lo que tienes que lograr. Vamos, hay un protocolo. Sí. Y pareciera que es univocista, en el sentido de que es esto y ya. Así y es. lo hablábamos la vez pasada, a mí me pareció muy... Sí. Pues que debía yo de regresar a este lugar conceptual que es... A ver, el mundo cambia, ¿no? Sí, y ahora sí. mucho más rápido que antes, ¿no? Claro. Quizás estos protocolos sirvieron en algún momento en el que no teníamos las tecnologías de la información tan avispadas, en el que un niño agarra un celular y tiene acceso a... Todo. ¿Cómo se llama? Sí, sí. Todo. Sí. La conferencia de Vladimir Putin de fin Sí, de sí, año, sí, sí, que sí. luego un partido de fútbol, una pelea de box, no sé, ¿no? Sí, así es. Está todo tan... Entonces es un cambio que también te permite conectar con todo lo que se hace en el mundo. Así es. Y ves chamacos virtuosísimos, genios por ahí haciendo esto, lo otro, lo que sea. Te replanteas tu actividad, te replanteas a dónde vas, qué quieres hacer, qué quieres... Y en ese momento como que se simbra un poco los cimientos de aquello con lo que te formaste. Lo que yo decía es, el mundo cambia. Sí. Y de pronto en esta carrera tan rara que es la de pianista clásico, el protocolo no cambia. Claro. Los maestros acarrean una serie de ideas, una serie de estéticas, Sí. como si se esperara lo mismo de un pianista toda la vida. Y por ejemplo, yo recuerdo estos comentarios muy dispersos en las escuelas superiores. Sí. El jazzista no sabe frasear. Uh-huh. El jazzista golpea el piano. El jazzista no persigue esta belleza, esta idea belcantista de que hay que tener siempre un sonido bello. Claro, claro. Que incluso nos decía un gran maestro que tuvo uno de estos mitos en mi vida también, que si hace 1830, Tratado de Orquestación de Bizet, no aparecía todavía la idea de un sonido bello. Claro. Eso es muy posterior. O sea, Así Beethoven es. no pensaba en la belleza del sonido, pensaba en la posibilidad expresiva. Y cuando yo me asomo al jazz y lo veo ya sin este velo prejuicioso tan horrible de decir, a ver, el jazzista acentúa, el jazzista golpea, el jazzista no escucha, dices, no, o sea, es otra manera de significar lo que hace. Y ves a los grandes jazzistas, por supuesto, escuchándote, maestro, también. Gracias. O sea, se escucha y dices, wow, ¿cómo está? Lo que pasa es que es otra significación. Así es. Y el mundo cambia y espera cosas diferentes de ti como músico. Sí. No espera que frasees siempre como si fuera Chopin, siempre como si fuera la cosa y que se te tiene que salir el corazón en cada... No, hay a veces música que es para divertirse y se acabó. Hay pasarla bien, o sea... Sí. Mi pregunta es, ¿qué es el jazz para ti, maestro? Fíjate eso es. A todo esto. Sí. Un poquito antes, yo tuve la oportunidad de estudiar en el Conservatorio Nacional
en los 80s. Y en esa época el conservatorio creo que era todavía más fuerte, más rudo con respecto a estos pensamientos. Era tremendo la mentalidad de los profesores, de los maestros. Pero fíjate que eso también a mí me hacía replantearme y preguntarme, bueno, este maestro que me habla tanto de esa época, etcétera, ¿cómo lo sabe? Si estamos en 1980, es decir, yo creo que él tendría que haber vivido de los tiempos de que me está hablando, porque aún en las partituras que nosotros estudiamos tampoco está especificado, es decir, ni siquiera los pulsos del metrónomo. Te van acercando con algunas palabras como andante, andantino, presto, etcétera. Pero yo no creo que sea lo mismo un tiempo de 1800 o de 1600 a un tiempo de las épocas actuales. Entonces yo también tenía muchas dudas con respecto a eso. ¿No? Decía yo, bueno, ¿en función de qué, en base a qué me están diciendo? Claro, voy a estudiar, voy a aprender lo que me están diciendo, pero tampoco creo tanto en las cosas como tal cual me las están diciendo, porque en principio yo considero que nadie, ningún ser humano tenemos la verdad en las manos, ni en la boca, ni en tu manera de decir, ni nada. Vamos aprendiendo. Después, leyendo un poco más, yo me di cuenta que Bach era un gran improvisador, Beethoven era un gran improvisador, Liszt era un gran improvisador. Es decir, empecé a sentir que la improvisación es una necesidad del músico. El músico, en cuanto se enfrenta al instrumento y tienes una escala en las manos, ¿qué vas a hacer con eso? Inmediatamente, independientemente de lo que estás estudiando, tu sentido como músico te va a llevar a explorar. Tienes un acorde, tienes una textura, pues lo tocas, lo escuchas, te envuelve y le das la vuelta, tocas una nota del mismo acorde un poquito más arriba, ya suena diferente. Es decir, experimentas todo el tiempo con los sonidos. Y eso también te mueve una energía interna que uno debe de estar capaz de poderla recibir. Fíjate que el jazz a mí siempre me gustó. Es una música que yo al día de hoy sigo estudiando, eso es lo que yo estudio. Y llegó un momento en el que yo lo entendí como un lenguaje. De la misma manera que uno aprende un lenguaje, si tú estudias alemán, pues te vas a dar cuenta de su fonética, de los acentos que hay, de la manera en que se habla. Ahora, el hecho de que lo estudies no significa que ya lo dominas. Tendrás que estar en Alemania un tiempo y entonces empiezas a realmente mascarlo bien ya como la gente. Y si te vas a una región del norte, por ejemplo, hablan de una manera, y si te vas al sur, lo hablan de otra manera. Lo mismo pasa con el jazz. A mí me interesó el jazz porque dentro del tema de la improvisación creo que en menos de 100 años ha explorado casi todos, las posibilidades que hay sobre de la improvisación. Incluso en algún momento aquí en México me parece que Joe Zawinul vino y dijo, no, el jazz está muerto. Y eso, fíjate que a mí me golpeó muchísimo. Porque yo decía, ¿cómo? ¿Cómo es que está muerto? Pero no se refería a él a que estaba muerto tal cual, ¿no? Como la palabra lo expresa. Lo que quiere decir es que ya se exploraron todas las escalas, todos los acordes, todos los pulsos, todos los tiempos. Es más, en el free jazz se rompieron los pulsos, se rompieron los tiempos, ¿no? Y la gente que tocó free jazz tenía tal capacidad que si un pianista metía un clúster, el músico que interactuaba con él tenía el oído perfecto para escuchar exactamente las notas del clúster y tocar encima de esas notas, ¿no? Es decir, llegó a un nivel realmente muy alto. Y entonces, ¿qué pasa el día de hoy con el jazz? El jazz, yo siento que pasa un poco como la música clásica, ¿no? Ya los músicos de hoy, casi todos tienen una carrera formada. Todos estudian primero su música clásica. Los pianistas actualmente
primero están hechos como clásicos, tienen una técnica que les solventa, que les sostiene, y a partir de ahí estudian la historia, ¿no? Y la historia en el jazz, pues es realmente de aprenderlo como es la tradición norteamericana. Se estudia y se aprende de oído. Esa es quizás la diferencia con otro tipo de música. Lo tienes que estudiar y aprender de oído. Charlie Parker traía sus discos aquí debajo del brazo y los ponía y transcribía y nos deja esa enseñanza. Es decir, te quieres aproximar al género, tienes que hacer eso. Tienes que estudiar así. Tienes que tener tus discos y tienes que transcribir y tienes que copiar y tienes que copiar todo. No solamente las notas, el fraseo también, ¿no? Que es quizás la parte fundamental en este tipo de música. Ahora, el jazz propiamente no pertenece nada más a la gente de raza negra. Ha sido una conjunción de todos, ¿no? Ahí tienes a los músicos que ya después del contacto con instrumentos diatónicos como el piano, etcétera, tienen escalas de 7 notas o escalas cromáticas, ¿no? Entonces, ellos integran todo su conocimiento también a este tipo de música. Entonces, yo creo que es una mezcla de muchas cosas y que al día de hoy, para el que le guste el jazz, tiene que estudiar ese tipo de músicos antiguos, viejos, ¿no? Los que tocaban de una cierta manera, fraseaban de una cierta forma, los acentos están en su lugar donde deben de ser, ¿no? Entonces, yo creo que eso es básico, aprender el jazz de oído y de memoria, ¿no? Llegar a lo que le llaman un jam, por ejemplo, pues no llegas con partituras, no, la música en tu cabeza. Y si viene una cantante, hay que apoyarla en el tono de la cantante, no en el mío, no en el que yo quiero, ni en el que me gusta. Sí, en el de ella, donde su voz luce. Viene un saxofón tenor, bueno, también tiene un rango. ¿Dónde la va a tocar? Entonces tengo que estar preparado para poder hacer los cambios en la tonalidad de acuerdo al instrumento, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas que siempre representan un reto, yo creo que para todos los músicos, en un momento dado, se vuelve una pasión, ¿no? Y esa es mi pasión. Eso es lo que a mí me gusta. Ese es a lo que yo me enfrento. Es ahorita. Y es así. Y así se queda, cabrón. No hay otro chance. No tienes otra oportunidad, cabrón. Para eso estudias, para eso te preparas. Si te va bien, pues estás a toda madre. Si no, ni modo. Ni modo. Así es.